Muy bien, en esta oportunidad vamos nosotros a resolver algunas integrales que son indefinidas y que las podemos calcular de manera inmediata. Es decir, que ya hay reglas, ¿verdad?, para calcular estas integrales indefinidas o estas antiderivadas, que son las más elementales. Antes de adentrarnos a eso, bien vale la pena recordar, ¿no?, nuestra tabla de derivadas. ¿Por qué? Porque vamos nosotros a asociar, ¿verdad? Recordamos que precisamente el teorema fundamental del cálculo es la puerta o la llave de acceso, ¿verdad?, para comprender la relación inversa que hay entre la operación de derivar e integrar. Es decir, son operaciones contrarias y están relacionadas. Entonces, en la siguiente tabla que presento, C y N son constantes, U y B son funciones que dependen de X. Esta es una tabla que comparto con ustedes, a la cual le pueden tomar una captura de pantalla. Tengo aquí un total de 40 derivadas. Entonces esto nos va a servir para ir asociando, ¿verdad?, el concepto de antiderivada también. Entonces aquí les dejo para que tomen screen y voy haciendo un recorrido lento para que se vayan familiarizando con estas reglas de derivación que vamos a estar utilizando, ¿verdad? Y desde luego una tabla de integrales básicas. En la siguiente lista, ¿verdad?, U representa una función de X. Entonces aquí tengo un total de 31 antiderivadas o integrales inmediatas básicas. Entonces aquí, para que las vayan conociendo, tenemos la integral, ¿verdad?, de una constante o de un diferencial de U, que esto es igual a U más una constante C. Tenemos la regla de la potencia, ¿verdad?, U elevado a la n, donde n es un elemento de los números reales, diferencial de U. Esto es igual a 1 entre n más 1 por U a la n más 1 más una constante arbitraria C. Importante notar que en cada una de estas fórmulas de antiderivación no tenemos, ¿verdad?, sumando una constante arbitraria C. Es un error muy común en cálculo integral cuando estamos calculando primitivas o integrales indefinidas, no olvidar agregar esta constante arbitraria C, que es importantísima. Entonces aquí estoy dando un paseo, un recorrido a las integrales inmediatas básicas para que tengan ustedes un screen de estas. Y ahora sí nos metemos, ¿verdad?, de lleno a la resolución de ejercicios. Ok, entonces no hay mejor manera de aplicar estas cosas que con ejemplos. Entonces vamos a empezar, ¿verdad?, a resolver unos cuantos ejercicios. Supongamos que yo tengo el siguiente problema, ¿no? Me piden calcular ¿qué les parece? Y que es igual a la integral de x cúbica diferencial de x. Ok, para calcular esta integral indefinida, esta primitiva, nosotros haremos uso de la regla de la potencia. Como sabemos, la regla de la potencia, ¿qué nos dice o qué nos indica? Nos dice que cuando tenemos la integral, ¿verdad?, de x elevado a la n, donde n es un número elemento de los reales, diferencial de x, esta regla nos dice que esta integral indefinida es igual a 1 sobre n más 1 multiplicado por x a la n más un 1 más una constante arbitraria c. Para el caso de nuestro ejemplo,
identificamos rápidamente, ¿sí?, que n viene a ser igual a 3, ¿de acuerdo? Y en este caso tenemos la misma variable de integración, que es x, ¿sí? Está indicada por lo que debemos de integrar y además el diferencial. El diferencial nos ayuda a entender con respecto a qué variable, en este caso x, estamos integrando. Entonces no queda más que calcular, ¿verdad? Por eso se llaman reglas de integración inmediata, porque es directamente sustituir con fórmulas. Entonces y, que es la integral de x cúbica, diferencial de x, la podemos calcular empleando esta fórmula con n igual a 3. Entonces esto nos queda como 1 sobre n, que es 3 más 1, por x elevado a la n, que es 3 en este caso, más 1, más una constante c. Esto es 1 sobre 3 más 1, eso es un cuarto de x elevado a la 3 más 1, que es 4, más mi constante arbitraria c. Y listo, ya tengo calculada mi integral. Ok, ahora vamos con un segundo ejemplo para que esto quede más claro, y vamos a emplear en estos ejemplos primero pues la regla más básica, ¿no?, que es la regla de la potencia. Miren ustedes, ahora nos piden calcular y, que es igual a la integral de 1 sobre x al cuadrado diferencial de x. Fíjense que para esta, digamos, para calcular esta antiderivada, se parece, ¿verdad? Bueno, no se parece mucho a esta regla de antiderivación, pero si nosotros hacemos arreglos algebraicos, podemos reescribir esta integral de manera que se parezca a esta regla y así poder utilizarla. Bueno, entonces esta y, ¿cómo la podemos reescribir? Y es igual a la integral de 1 sobre x al cuadrado de x. Ahora, este 1 sobre x al cuadrado lo puedo reescribir como x a la menos 2. X a la menos 2 diferencial de x. Este es por regla de exponentes. Lo único que estoy haciendo es enviar a la x al numerador, pero ahora con un exponente negativo. Entonces, si se dan cuenta, comparando con esta regla de antiderivación, ya puedo aplicarla, ¿no? Entonces, en este caso, n tiene el valor de menos 2. Entonces, aplico directamente mi regla de integración. Esto es igual a 1 sobre menos 2 más 1, multiplicando a x a la menos 2 más 1, más una constante c. Esto es igual a menos 2 más 1 es menos 1. 1 entre menos 1 es menos 1, que multiplica a x elevado a la menos 2 más 1, eso es menos 1, más constante, esto es menos 1 sobre x más constante. Lo único que hice fue, en lugar de dejar x a la menos 1, envía la x al denominador, pero con exponente 1 positivo. ¿Ok? Entonces, nada más, si se dan cuenta, en esta primera parte de reglas de integración inmediata es única y exclusivamente aplicar las reglas y hacer manipulaciones algebraicas. Ok, entonces sigamos avanzando, ¿no? Con otro ejemplo. Ahora fíjense, me piden como un ejemplo 3, me piden calcular y igual a la integral del diferencial de x. Por regla, yo ya sé que
la integral de la diferencial de x, pues es x, ¿no? Yo ya lo sé por regla. Pero si yo quisiera hacerlo un poco empleando, ¿verdad? Esta fórmula que estoy aquí seleccionando, ¿qué podríamos hacer? Bueno, el diferencial de x, de x, lo podemos reescribir de la siguiente manera. Lo podemos reescribir como 1 que multiplica a diferencial de x. Al final de cuentas, 1 por dx es igual a dx. Eso ya lo sabemos, ¿no? Por la neutralidad del 1. Ahora, sabemos que si tenemos x a la 0, eso es igual a 1. Entonces no hay ningún inconveniente, ¿verdad?, en que yo escriba este diferencial como, 1 lo voy a representar como x a la 0, que multiplica diferencial de x. Entonces fíjense lo que hice aquí. Tomo mi diferencial de x y lo reescribo como 1 que multiplica a diferencial de x. Porque 1 por diferencial de x, 1 por lo que sea es igual a lo que sea. En este caso lo que sea es diferencial de x. Ahora 1, yo sé que todo lo que tenga elevado a la 0 me va a dar 1. Entonces aprovecho eso y escribo 1 como x elevado a la 0. Entonces, esta y, mi integral de diferencial de x, la puedo yo escribir como la integral de x elevado a la 0 diferencial de x. Y ahora sí ya puedo yo aplicar esta regla. Cuando tengo x elevado a algo, ¿verdad? En este caso 0, pues aplicar esa regla. En este caso n es 0, ¿verdad? Y esto me queda como 1 sobre 0 más 1 multiplicado a x a la 0 más 1 más constante. Esto es 1 entre 0 más 1. Eso es 1 que multiplica, ¿verdad?, a x a la 0 más 1, que es x a la 1, más 0. Pero 1 que multiplica la x lo puedo omitir. Se sobreentiende que va acompañado de un 1. Y x a la 1 igual puedo omitir el 1 del exponente, porque se sobreentiende que está elevado a la 1. De manera que me queda como x más constante. Esa es otra manera de abordar la integral esta. Muy bien. Siguiente ejemplo. No nos casemos con la variable x. Vamos a acostumbrarnos a manejar distintas variables. Entonces vamos a resolver este ejemplo. Calcular la integral y igual a la integral de 3z cuadrada menos 4z más 5 diferencial de z. Por propiedades de integrales, ¿sí? Como aquí yo tengo, digamos, un trinomio, quiero calcular la integral indefinida de este trinomio de z, yo puedo separar la integral en 3. Esta integral, que es 1, la puedo separar en 3, por cada término, por cada sumando. Entonces, y, que es igual a la integral de 3z cuadrada menos 4z más 5, diferencial de z, la puedo separar como la integral de 3z cuadrada diferencial de z menos la integral de 4z diferencial de z más la integral de 5 diferencial de z. ¿Ok? Aún más, estas integrales, por propiedades, puedo botar fuera de la integral los términos constantes. En este caso, los términos constantes de la primera integral es 3, en la segunda es 4 y en la tercera es 5. De manera que reescribo esto como 3 veces la integral de z cuadrada diferencial de z menos 4 veces la integral de z diferencial de z más 5 veces la integral de diferencial de z. ¿Correcto? Entonces aquí no me queda más que aplicar la regla de la potencia para calcular cada una de estas integrales. Entonces esto me queda 3 por 1 sobre
2 más 1 que multiplica a z, ¿verdad?, a la 2 más 1. Esto es aplicando ya directamente la regla de integración. Menos 4 por 1 sobre n, que en este caso la segunda integral, en este caso n es igual a 1. 1 más 1 por z a la 1 más 1. Más 5 veces z. Ya del resultado del ejemplo 3 que acabamos de calcular, si tomamos la integral de diferencial de z aquí, pues rápidamente el resultado es z, ¿verdad? En este caso. Más una constante arbitraria c. Hacemos las operaciones aritméticas y algebraicas correspondientes. Aquí tenemos en este caso 1 sobre 2 más 1, que es 1/3 por 3. Nos queda 3/3 de z al cubo menos 4 medios de z al cuadrado más 5z más constante. Esto es, simplificando, 3 entre 3 es 1, por z cúbica es z cúbica, menos 4 entre 2 es a2 por z cuadrada, más 5z más constante arbitraria. Ok, entonces ya concluimos esa parte. Vamos abordando un par de ejercicios más para que quede esto de la mejor manera posible, lo más claro. Un ejemplo 5. Calcular y igual a la integral de x a la menos 3 más x a la menos e, donde e pues es el número de Euler, ¿verdad? Diferencial de x, es decir, un número real. Entonces vamos a utilizar las reglas, ¿verdad? Que ya sabemos. Entonces, ¿cómo podemos reescribir y? Y, que es la integral de x a la menos 3 más x a la menos e diferencial de x, la podemos separar en dos integrales. En la integral de x a la menos 3 diferencial de x más la integral de x a la menos e diferencial de x. Y en ambos casos aplicar la regla de la potencia. Es decir, 1 para el caso de esta primera integral inmediata es 1 sobre menos 3 más 1 por x a la menos 3 más 1. Más, para esta segunda integral, tenemos 1 sobre menos e más 1 por x elevado a la menos e más 1 más constante. Esto puede ser reescrito como 1 sobre menos 3 más 1 es menos 2. Es decir, esto es menos 1 medio de x a la menos 2, ¿verdad? Más 1 sobre 1 menos e por x a la 1 menos e. ¿De acuerdo? Más constante arbitraria. Entonces, ahí terminamos de integrar. Ejemplo 6. Y por aquí, pues podemos dejarlo, ¿verdad? En el ejemplo 6. Supongamos que me piden calcular y igual a la integral de x a la 4 menos x a la menos 1, diferencial de x. Ok, en este caso ya aparecen dos elementos importantes. Entonces, ¿cómo calculamos y? Que es igual a la integral de x a la 4 menos x a la menos 1. Diferencial de x la separamos en dos integrales, la integral de x a la 4 diferencial de x menos la integral de x a la menos 1 diferencial de x.
Para este caso, fíjense ustedes que podemos aplicar la regla de la potencia. Para este caso ya no podemos aplicar la regla de la potencia, porque esta regla con la que hemos venido trabajando, esta, es válida siempre y cuando n sea distinto de menos 1. Porque si tenemos n igual a menos 1, miren, se nos indetermina aquí. Tendríamos 1 entre 0, cosa que en matemáticas no está definida. Entonces no entremos en pánico, simplemente vámonos a nuestras tablas de integrales y rápidamente nos percataremos, ¿verdad?, que cuando tenemos la integral, miren ustedes, imagínense que esta u, aquí nos lo dice, u es una función de x, supongamos que sea x. Cuando tenemos la integral de x, de diferencial de x entre x, eso es igual al logaritmo natural de valor absoluto de x más una constante. 1 entre x es lo mismo que x a la menos 1. Entonces vamos a utilizar ahora esta otra regla, además de la regla de la potencia. Entonces, reglas a utilizar son dos. Por un lado, para resolver esta integral, la normal, la integral de x a la n, diferencial de x, esto es 1 sobre n más 1 por x a la n más 1 más una constante. Y luego tenemos la integral de x a la menos 1 diferencial de x, que es lo mismo que la integral que de x sobre x, esto es logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante. Entonces vamos a emplear estas dos reglas, esta para esta integral y esta para esta segunda integral. Entonces aquí tenemos 1 sobre n más 1 con n igual a 4, 4 más 1 por x a la 4 más 1, menos esta integral que directamente es el logaritmo natural, ¿verdad? Logaritmo natural de valor absoluto de x más una constante. Simplifiquemos, esto es un quinto, 1 sobre 4 más 1, es decir, 1 sobre 5, un quinto, de x elevado a la 4 más 1, es decir, x a la 5, menos el logaritmo natural de x, de valor absoluto de x, más una constante c. Y por ahí concluimos.